Bueno, muy buenas noches, hermanos y hermanas de la comunidad Hombres Católicos San José. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, tanto quienes nos están viendo en directo como nos van a ver en diferido en nuestras grabaciones que siempre hacemos para todos los que no pueden estar o no podemos algunas veces asistir en directo como estamos ahorita. Es de gran gusto poder tener un mensaje confortante para ustedes el día de hoy, que nos enriquezca el espíritu y nos haga ser mejores cada día como así Dios lo quiere. Amados hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean y estén con nosotros. Hoy vamos a tener una importante oración para pedir nuestra sanación interior. Muchas de nuestras enfermedades del alma pasan desapercibidas porque nos adentramos en el activismo o las circunstancias de nuestra vida, eventos inesperados que nos desequilibran y nos perturban, causándonos angustia, dolor, tristeza, sufrimiento y heridas en el alma. Oremos para que el Señor nos dé esa salud espiritual, esa fortaleza. Cuando nos sintamos mal debido a las heridas del alma, hermanos y hermanas, acudamos a Dios en oración para que nos sane y nos permita continuar por el camino de la salvación sin rencores ni obstáculos espirituales. Entonces, pongámonos en la actitud de oración y oremos. Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias porque por tu amor nos diste a Jesús. Gracias, Padre, porque a la luz de tu Espíritu comprendemos que Él es la luz de tu Espíritu. Comprendemos que Él es la luz, la verdad y el buen pastor que ha venido para que tengamos vida y que tengamos abundancia. Hoy, Padre, me quiero presentar ante ti como un hijo o una hija. Tú me conoces por mi nombre. Pon tus ojos de Padre amoroso en mi vida. Tú que conoces mi corazón y que conoces las heridas de mi historia. Tú que conoces todo lo que he querido hacer y no he podido hacer. Tú que conoces lo que hice o me hicieron lastimándome. Tú que conoces mis limitaciones, errores y mi pecado. Conoces también mis traumas y complejos de vida. Hoy, Padre, te pido que por el amor que tienes a tu Hijo Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre mí, para que el olor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de mi corazón. Tú que sanas corazones destrozados y vendas las heridas, sáname aquí y ahora de mi alma, de mi mente, mi memoria y todo mi interior. Entra en mí, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste, paz a ustedes. Entra en mi corazón y dame tu paz. Lléname de amor. Sabemos que el amor echa fuera el temor. Pasa por mi vida y sana mi corazón. Te lo estoy pidiendo con María, mi madre, que estaba en las bodas de Caná cuando no, cuando no había vino y tú respondiste a tu deseo, transformando esa agua en vino. Cambia mi corazón y dame un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso. Dame un corazón nuevo. Haz brotar en mí los frutos de tu presencia. Dame el fruto de tu espíritu, que es amor, paz y alegría. Haz que venga sobre mí el espíritu del bienestar, para que pueda saborear y buscar a Dios cada día, viviendo sin complejos ni traumas, junto a los demás, junto a mi familia, junto a mis hermanos. Te doy gracias, Padre, porque lo que estás haciendo hoy en mi vida, te doy gracias de todo corazón, porque tú me sanas, porque tú me libras, porque tú me rompes cadenas,
Tú me das la libertad. Gracias, Señor Jesús, porque soy templo de tu Espíritu. Y este templo no se puede destruir porque es casa de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la fe. Gracias por el amor que has puesto en mi corazón. Qué grande eres, Señor Dios Trino y Un. Bendito y alabado seas. Amén. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que nos predican la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta en el nombre de Jesús. Amén. Sanos y llenos de Espíritu Santo, nos disponemos con alegría y entusiasmo a escuchar la palabra de Dios. Recibamos a nuestro hermano Carlos Vides, que tiene hoy a cargo la reflexión espiritual. Adelante, hermano. Gracias, Carlitos Cáceres. Paz y bien, amados hermanos y hermanas. El Señor Jesús vive en ti y vive en mí. Gloria a Dios. Conmovidos por esa profunda oración de sanación interior que nos ha movido el corazón a través de las palabras expresadas por Carlitos Cáceres, hoy vamos a continuar la meditación y contemplación del libro La Paz Interior del padre Jacques Philippe, que en su primera sección nos presenta la paz interior como camino de santidad. Vamos a continuar entonces desarrollando esta sección, la paz interior como camino de santidad. Así que, amados hermanos y hermanas, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. El primer momento reflexivo que hemos tenido y que hemos podido contemplar se denomina la palabra que expresó Jesús cuando nos dijo, sin mí no podéis hacer nada. En esta primera meditación hemos tratado de comprender la importancia fundamental que tiene en el desarrollo de nuestra vida cristiana ese afán que debemos tener por adquirir y conservar lo más posible la paz del corazón. Y en primer lugar, se nos invitó a que debemos estar plenamente convencidos de que todo el bien que podamos hacer viene de Dios y solo de Él. Se nos invitó a tomar en serio las palabras del Evangelio de San Juan. Sin mí no podéis hacer nada, ha dicho Jesús en San Juan 15:5. Comprendiendo que el problema fundamental de nuestra vida espiritual llega a ser el siguiente y nos plantearon dos preguntas. ¿Cómo dejar actuar a Jesús en mí en esas circunstancias en las que yo estoy viviendo, que cada uno de nosotros está viviendo, hermanos y hermanas? ¿Cómo voy a dejar actuar a Jesús en mí para que se manifieste esa paz interior? Y la segunda pregunta que se nos planteó es cómo permitir que la gracia de Dios opere libremente en mi vida para recibir y acoger esa misericordia y esa Eucaristía que Dios me ha entregado en Jesucristo mi Señor. Entonces, como son dos preguntas de la vida diaria para nosotros, esas preguntas se nos hacen como conclusión a partir de la expresión de Jesús. Jesús ya nos ha dicho, sin mí no podéis hacer nada. Y no solamente nos dijo que podíamos hacer algo, nos dijo claramente, no pueden hacer nada. Al aceptar esto, establecimos que a eso debemos orientarnos, porque cuando no estamos orientados a aceptar que el bien que podamos nosotros hacer, lo hace Dios a través de nosotros, ¿verdad? A veces nos imponemos una serie de obligaciones para como que obligarnos a ser santos, para que obligarnos a tener paz. Y la paz interior y la santidad es una gracia de Dios. Nosotros no la podemos generar solo por nuestro deseo. Lo que sí podemos es disponernos a la gracia de Dios, disponernos a la voluntad de Dios, que es que seamos santos, a su gracia y al poder del Espíritu Santo que nos santifica. Por eso que Jesús nos dice, sin mí no podéis hacer nada, porque es Jesús el que al tomarnos a cada uno de nosotros, cuando nos apropiamos de Él y Él se apropia de nosotros, es cuando se empieza a manifestar ese hombre nuevo que mencionó Carlitos en la oración, que pedimos, Señor, hazme ese hombre nuevo, hazme esa mujer nueva en Cristo. Y es en Cristo que tenemos que ser nuevos, porque sin Él no podemos hacer nada. Nosotros no podemos ser santos, nosotros no podemos alcanzar esa santidad que nos pide el Padre. Ser misericordia y ser Eucaristía tampoco lo podemos lograr.
¿verdad? Esa paz del corazón sin Jesús no se puede lograr. Entonces, en esta primera contemplación, el padre Philip nos ha enseñado que debemos estar conscientes de que si aceptamos el señorío de Cristo, que lo hemos aceptado el día de nuestro bautismo, lo hemos refrendado el día de nuestra confirmación, y a través de las enseñanzas y de la palabra lo estamos haciendo vida, Jesús es mi Señor. Y quiere decir que Él es el que manda en mi vida. Por lo tanto, si yo quiero hacer algo como cristiano, como discípulo misionero de Jesús, pues lo tengo que hacer con Jesús. No lo puedo hacer sin Él. Y Él nos lo dijo, sin mí no pueden hacer nada. Entonces, el fundamento para poder accesar a esa paz interior, para apropiarnos de la paz interior de Jesús, pues tenemos que ser otro Jesús. Tenemos que dejar que el señorío de Jesús se manifieste. Por eso es que estas preguntas de cómo dejar actuar a Jesús en mí y cómo permitir que la gracia de Dios opere libremente en mi vida, pues la respuesta es muy sencilla. Yo tengo que aceptar con mi libertad, con mi voluntad, con mi conciencia, el señorío de Cristo en mi vida. ¿Lo has aceptado ya, hermano y hermana? Ya Jesús, tu Señor. Bendito sea Dios. Quiere decir que Él es el que manda. Yo le tengo que preguntar a Él qué desea que yo haga, qué desea que yo diga, qué desea, cómo desea Él que yo actúe, porque Él es el que manda. Yo no mando nada, porque sin Jesús no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué quiero mandar yo? Pero ahí está la lucha espiritual, ¿verdad? Porque nosotros no queremos dejar mandar a Jesús. Entonces, hoy tenemos como fruto de esa primera contemplación, hermanos y hermanas, aceptemos el señorío de Cristo. Es decir, sí, Jesús, tú eres el Señor de mi vida, ¿verdad? Ya Santa Teresita del Niño Jesús nos decía en la enseñanza de fin de año, ¿verdad? Celebrando esos 150 aniversario de su nacimiento, con la carta apostólica del Papa Francisco, esa exhortación apostólica, nos enseñó Santa Teresita del Niño Jesús, dice que la mente de Jesús se, se, se va a permear en mi mente. Las manos de Jesús van a hacer su trabajo en mis manos. Los pies de Jesús van a hacer su trabajo en mis pies. Mi corazón ya no es el mío, sino que es el corazón de Cristo, que es misericordia y Eucaristía. Y entonces, cuando Jesús le permitimos que se apropie de nosotros, ahí estamos aceptando la voluntad del Padre, nos hace santos y lo aceptamos como nuestro Señor. Le damos paso a Jesús en nosotros. Por eso les he saludado, paz y bien, Jesucristo en ti y Jesucristo en mí. Y estas enseñanzas las hemos reforzado los días sábados y lunes con los videos. No se los pierdan. Véanlos si no los han visto. Procuren verlos. Reflexionen y contemplen. Porque todos van dirigidos al mismo objetivo, que es la misión que el Señor nos ha encaminado hoy, que seamos santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. Ese es el envío desde el principio de estas enseñanzas del mes de enero y para el momento en que tú lo estás recibiendo, ese es el envío. Entonces, ¿a qué me envió Jesús? A ser santo, a ser santa e inmaculada, ¿verdad? Ante Dios, no ante los hombres, porque cuando lo somos ante Dios, lo seremos ante de los hombres. Pero inmaculados, dice, sin mancha, en el amor, en ese amor de Dios que es misericordia y Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor y en Él. Y entonces ahí vemos cómo todo va confluyendo a que cuando yo me apropio de Jesús, lo acepto como mi Señor, y mi mente, mi corazón, mis manos, mis brazos, mis palabras, mi creatividad, mi voluntad, era mi conciencia, es la de Jesús, ahí empiezo yo a ser un Cristo, un Jesús de Nazaret, un hombre nuevo, aquel que acepta hacer la voluntad del Padre, porque yo me he apropiado de Jesús, cuya vida es hacer la voluntad del Padre. Bueno, entonces dice que nosotros para poder establecer y orientarnos al respecto de permitir que la gracia de Dios opere libremente en nuestras vidas, ¿verdad? No debemos imponernos una serie de obligaciones, por buenas que parezcan,
ayudados por nuestra inteligencia según nuestros proyectos, con nuestras propias aptitudes y competencias, ¿no? No se trata de que yo venga y como es inicio de año, yo me proponga metas, ¿verdad? Y dentro de las metas está la meta de acercarme más a Dios y de ser más como Cristo, pero es mi meta personal. Y a eso se refiere el Señor. No, no, no es tu meta personal. La meta personal tuya ya te la dio el Señor como discípulo misionero. Sé santo e inmaculado ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. Y ahí está la meta. Ajá. Entonces, ¿cuál es mi meta en mi vida? La meta que dirige toda mi vida, porque imagínate, hermano y hermana, si yo dejo que Jesús me se apropie de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, de mis emociones, voluntad, etcétera, es Cristo el que vive en mí. Entonces es la meta de Cristo la que yo debo cumplir, no la mía. Y ya me la dio. Nos dio una misión este año, hermano y hermana. Me detengo un minuto aquí para hacer conciencia. Hermano y hermanas, le pregunto, ¿tú quieres hacer la voluntad del Padre como Jesús? ¿Tú quieres manifestar con tu vida lo que amas a Jesús, lo que amas al Padre y lo que amas al Espíritu Santo? ¿Tú verdaderamente amas a Dios, uno y trino? Y si en tu corazón está la llama ardiente, ese fuego ardiente del amor de Dios, entonces, hermano y hermana, vamos a vivir nuestra misión como una experiencia espiritual. Y entonces en cada día, en tu oración personal, tienes que incluir la misión. Señor, me has pedido ser santo, ser santa, inmaculada ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor, hasta que te la aprendas, porque esa debe ser parte ya de tu oración, porque es tu máximo deseo, es la meta máxima de tu vida. Para eso hemos sido elegidos y predestinados desde antes de nacer, de antes de estar en el mundo, por el Padre y el Espíritu Santo y en Jesús. Y esa es la meta, pero es la meta de Dios para ti y para mí. Bendito sea Dios. Por lo tanto, no debemos imponernos una serie de obligaciones y voy a hacer esto y aquello y con mi inteligencia voy a hacer aquello para el Señor y esto, tengo estos proyectos. Y ya le preguntaste al Señor, porque si no le has preguntado son tus proyectos y es tu inteligencia y te quieres imponer obligaciones que el Señor no te está imponiendo, como hacían los fariseos, que las imponían a ellos y a otros. Tratando de imponer, tratando de poner en práctica la voluntad de Dios y no podían discernirla hasta que vino Jesús a iluminar. Y Jesús nos ilumina a nosotros. No son tus proyectos, no son tus aptitudes. Vas a hacer los proyectos que Jesús quiera que hagas. Y vas a usar tus aptitudes y competencias que Dios te ha dado porque Él te las ha dado como un don, un regalo para compartir, para que seas feliz, para que alcances lo que necesitas y aún más, que logres alcanzar la meta de Jesús, que es ser santo, que es ser santa haciendo lo que tengas que hacer, cada quien en su vocación. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que debemos, sobre todo, hermanos y hermanas, a partir de este momento, usted hágalo, tome conciencia de intentar descubrir esas actitudes profundas de nuestro corazón que se asemejan a las de Jesús. Hoy podemos hacer nuestro examen de conciencia después de esa sanación interior que hemos pedido y decirle, Señor, tú me has sanado de mis cadenas, tú me has dado la libertad, nos dijo el Señor a través de la oración, tú me has hecho libre interiormente para poder decidir lo que yo quiero hacer, pues yo quiero hacer lo que hace Jesús. Eso quiero hacer. Yo quiero que tú me ayudes, Espíritu Santo, a descubrir esas actitudes profundas de mi corazón que tú ya has depositado en él cuando has derramado el Espíritu Santo el día de mi bautismo. Y lo has derramado en forma de amor de Dios. Entonces ayúdame a descubrir esas actitudes profundas que tengo. Miren, hermanos y hermanas, yo leía esto y al contemplarlo dije, es que qué maravilloso es. Esta es una charla motivacional, pero no en el mundo, sino que es una charla motivacional en el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos está diciendo de que ya tenemos en nuestro interior unas actitudes profundas en nuestro corazón.
de bondad, de caridad, de fe, de esperanza, cada uno de nosotros, hermanos, pero están ahí latentes. No se han manifestado todavía, están latentes porque tenemos que descubrirlas en nuestro corazón. Ese es el trabajo de este año, ir descubriendo. Ay, Señor, mira, es esta actitud que tengo ante los problemas, esta actitud que tengo ante la muerte, esa actitud que tengo ante los obstáculos que encuentro a diario, esa actitud que tengo en función de mi sufrimiento, la actitud que tengo en función de mi cruz. Ayúdame, Señor, a descubrir esas actitudes profundas de mi corazón y que ilumíname y permíteme alcanzar esas condiciones espirituales que, que permita que Dios actúe en mí. Que sea Jesús el que actúe en mí, que la pregunta de discernimiento que se nos planteó, ¿qué haría Jesús en este momento de mi vida? ¿Qué haría Jesús en esa relación con otras personas que me entorpecen y obstaculizan? ¿Qué haría Jesús en esta enfermedad que he orado y no sana? ¿O en mi enfermo que no sana? ¿O que no tengo trabajo, o no tengo ingresos, o no tengo cómo sobrevivir? ¿Qué hago? ¿Qué haría Jesús? Y entonces el Señor nos invita a que vayamos descubriendo esas actitudes profundas que ha puesto en nuestro corazón. Y ahí va a brotar el santo de Dios. Ahí va a brotar la santa de Dios. Ahí nos vamos a ir dando cuenta en el discernimiento, en la contemplación, cómo Jesús, una parte de su experiencia humana como Jesús de Nazaret, te la ha dado a ti y otra me la ha dado a mí. Y en cada circunstancia que es única e irrepetible para cada una de nosotros, el Señor está actuando en ti, en mí y en otros. Y esas condiciones de lucha, ya lo veremos en un momento, esa son necesarias, ¿verdad? Para que brote esa enseñanza que tiene Jesús para ayudarnos a descubrir esas condiciones espirituales que permitan que Dios actúe en nosotros. ¿Verdad? Y finalizamos con la cita de Juan 15:16, donde dice, y solamente así podemos dar fruto, un fruto que permanece. Solo así, solo permitiendo que la gracia de Dios opere libremente en mi vida, solo dejando que Jesús actúe en mí, aceptando su señorío, la santa voluntad de Dios en mi vida, que Él sabe por qué. Para explicarnos eso, el padre Philip nos invitó a la segunda contemplación, que es la relación en que hay entre una paz interior y la fecundidad apostólica en aquellos que somos discípulos misioneros de Jesús, aquellos que ya hemos aceptado el señorío de Cristo, que aceptamos la voluntad de Dios, que queremos dar fruto y un fruto que permanezca. Dice, aprendimos de que únicamente el hombre que goza de la paz interior como la de Jesús va a poder ayudar eficazmente a su hermano, a su hermana que se le presente en el camino de vida. ¿Cómo así? Pues sí, ¿cómo vamos a comunicar, vimos hermanos y hermanas, la paz a otros si carecemos de ella? ¿Cómo habrá paz en nuestras familias, en la sociedad y entre las personas entre sí, en primer lugar, si no hay paz, no hay paz en sus corazones, hermanos? Lo estamos viviendo en nuestro país, lo estamos viviendo en nuestras parroquias, lo estamos viviendo en nuestras familias y lo estamos viviendo en nuestro interior. Entonces hoy el Señor nos dice, procura, aprende bien esta lección que tú estás recibiendo, que la paz interior va a provocar una fecundidad apostólica que no proviene de ti, porque cuando le das paso al señorío de Jesús en tu vida y confías en su santa voluntad y te abandonas en su divina providencia y aceptas la voluntad de Dios en obediencia, todo se te dará por añadidura. Y ahí viene la fecundidad apostólica, porque la fecundidad apostólica, que es fecunda, que produce fruto en abundancia, es un don de Dios, ya nos lo dijo el Señor. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces, la fecundidad de nuestro apostolado, hermanos, nosotros que nos estamos preparando como profetas del Señor en testigos de su misericordia, la fecundidad de nuestra predicación va a provenir de esa vivencia de la paz interior en Cristo nuestro Señor, porque con Él va a ser fecunda nuestro apostolado.
Y es ahí donde nosotros ya podemos llevar la paz. Esa paz que recibimos en la Santa Misa. Esa misma paz que nos mencionó Carlitos Cáceres ahora en la oración, en donde tú te presentaste con tus discípulos cuando estaban perturbados y les entregaste tu paz. Esa es la paz de la que estamos hablando, hermanos y hermanas. Esa es la paz interior, es la paz de Cristo, no la nuestra. No se trata, mirábamos en la enseñanza de una estatua de Buda o de una posición del yoga para alcanzar ese nivel de paz interior. No, no se trata nada de eso. La paz del Señor es tener al Señor en nuestro corazón, que vive en ti y que vive en mí. Se nos presentó, el Padre Fili nos presentó a un santo maravilloso que dejó impactada nuestra vida, porque son las palabras de San Serafín. Y San Serafín atestigua su experiencia personal idéntica a la de muchos otros santos, que el hecho de conseguir y conservar la paz interior es imposible sin comunicarnos con Dios, es imposible sin la oración. Por eso que la oración debe ser considerada como una prioridad para cualquiera de nosotros, sobre todo para quienes deseamos hacer algún bien a nuestro prójimo. De otro modo, generalmente no haremos más que transmitir nuestras propias angustias e inquietudes. Pregúntate, hermano y hermana, ¿qué estás transmitiendo? ¿La paz interior o tus propias angustias e inquietudes? Un buen discernimiento para este momento. Si todavía estás transmitiendo tus propias angustias e inquietudes, estas primeras dos meditaciones y contemplaciones son las que tú debes asumir. Aceptar que sin Jesús nada podemos hacer. Él lo hace todo en nosotros. Lo segundo es que esa fecundidad de lo que nosotros vamos a hacer de bien va a estar fundamentada en que yo acepté el señorío de Cristo y lo voy alimentando a través de los sacramentos y de la oración. Así como hizo Jesús con el Padre. Jesús se retiraba al monte para orar, para poder recibir del Padre. De igual manera nosotros vemos cómo vamos en la sintonía de la iglesia. El Papa Francisco este año 2024 lo ha nombrado el año de la oración. Así que vamos en consonancia en el Espíritu Santo, hermanos. Pero ¿para qué vamos a orar? Pues una de los frutos que debe dar nuestra oración contemplativa es la paz interior. Y entonces ya pasamos a un segundo elemento. El primero es aceptar el señorío de Cristo en mi vida y que se haga su santa voluntad. Que sea Cristo en mí el que actúe. Dejar el paso a Jesús. Segundo, para poder mantenerme yo dejando el paso a Jesús, tengo que orar. ¿Y qué tipo de oración? Esa oración contemplativa. La oración que nos conduce a contemplar a Dios, a descubrirlo, y cuando descubrimos a Dios, descubrimos nuestra pequeñez, nos declaramos pecadores y le pedimos su gracia para poder ser como Jesús. Y ahí está nuestra oración. Por eso debe ser considerada como una prioridad para este año. Vamos en los otros miércoles, ya comenzando en el mes de febrero y marzo en adelante, pues vamos a tener entonces, hermanos, ya está en el programa que se diseñó para este año, para la comunidad en oración, está que vamos a dedicar un espacio de cada miércoles, un miércoles al mes, para la oración, para estar en la sintonía del Espíritu Santo. Hoy estamos aprendiendo que es necesario, es prioridad para cualquiera de nosotros que queremos hacer algún bien. Claro, el que no quiere hacer ningún bien, el que no le interesa hacer ningún bien, el que no le interesa ser discípulo misionero y cumplir la misión de misericordia y Eucaristía que Jesús le ha encargado, pues no orará. Pero tú y yo vamos a orar. Y qué lindo es orar. Porque cuando oramos, el Señor toma nuestras angustias y nuestras inquietudes y nos llena de su paz. Y esa paz interior que recibimos como gracia es la que vamos a llevar a nuestros hermanos. Y finalizamos en la última de las meditaciones y contemplaciones que la paz interior nos va a conducir a un combate espiritual. Ese combate espiritual, hermanos, ese combate espiritual lo vivimos siempre. Y eso es algo que a nosotros no nos va a escandalizar.
Porque no hay otra verdad, no menos importante que las enunciadas anteriormente, nos dice el padre Philip, que la vida cristiana es un combate, es una lucha sin cuartel. A veces decimos nosotros, es que ya me cansé, es que ya me aburrí, es que haga solo cosas malas, solo no hay modo que salga de esta racha mala. ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Ay, el Señor me ha puesto, ahora que soy más ocupado, me quiere poner servicio, me pone a personas que tengo que ayudar y me cuesta mucho. Y bueno, y ya Jesús nos dijo a través de San Pablo en los Efesios que nos invitó a revestirlo de la armadura de Dios, de la fe, de la justicia, de la verdad, de la palabra de Dios. Porque es un combate espiritual, hermano, no podemos negarlo. Y esa lucha no es contra la carne o la sangre, no solo lucha con personas, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos que están por las regiones aéreas. Contra eso estamos luchando, hermanos. No tengamos miedo, si Jesús ya los venció. Jesús ya venció al mundo, Jesús ya venció el pecado, Jesús ya venció la muerte. Y en Jesucristo somos más que vencedores, hermanos. Pero tenemos que estar conscientes que como Jesús vivió esa experiencia, nosotros también. Lo importante que quiere que aprendamos es de que en todo momento debemos estar convencidos de que nuestra vida espiritual no se va a desarrollar tranquilamente en una vida insignificante y sin historia en nuestro caso, sino que va a ser el terreno de una lucha constante y a veces dolorosa, que al fin dará fin con la muerte. Es una lucha contra el mal, las tentaciones y el pecado que llevamos en nuestro interior. Ese combate es inevitable, pero ¿cómo debemos considerarlo? Lo debemos considerar como una acción y evento en nuestra vida extraordinariamente positivo. Fíjese cómo el Señor nos cambia el clic de la visión, de cómo vamos a ver, cómo vamos a discernir este combate espiritual, dice. Entonces es una actividad extraordinariamente positiva. Dice, ¿cómo va a ser eso que va a ser positiva si voy a luchar contra eso? Sí, es que no lo tienes que decir así, porque el combate es realmente el terreno de nuestra propia purificación. Es el terreno de nuestro propio crecimiento espiritual, hermano. Mira, yo sé que todos en la comunidad de hombres católicos San José, hombres y mujeres, personas que nos siguen a través del YouTube, que nos siguen en Facebook Live, que reciben los videos y los comparten, que están viviendo la experiencia espiritual con nosotros, hermanos, están en combate, todos. Lo vemos, yo les aseguro que nadie me puede decir que no. Todos estamos en un combate, cada quien en su mundo, cada quien en su vida, cada quien en sus relaciones, en su trabajo, en su familia, con su pareja, con sus hijos, con sus enfermitos, con sus difuntos. Todos estamos imbuidos. Y entonces hoy nos dice el Señor, mira todo eso que está sucediendo, todo eso es terreno de tu purificación, aunque tú no lo comprendas, aunque yo no lo comprenda. Es parte de lo que Dios permite según su voluntad de nuestro crecimiento espiritual, aunque no lo comprendamos, hermanos. Va a decir uno, bueno, pero ¿cómo va a ser eso parte del crecimiento espiritual que haya fallecido mi familiar? O esta enfermedad que no cede, o este negocio que no salió, esa pérdida de trabajo, ¿cómo va a ser parte? Sí, aunque no lo sepamos nosotros, hermanos. Es parte de nuestro crecimiento espiritual. Es un terreno de nuestra propia purificación, donde nosotros aprendemos, dice, a conocernos en nuestra debilidad. ¿Sí? Hermanos, ahí es donde se manifiesta nuestra debilidad, que perdemos la estabilidad, que rápido nos enojamos, que nos ponemos efervescentes, que señalamos, que juzgamos, que condenamos, que hablamos, que mal hablamos, que maldecimos. Ahí están esas reacciones y esas se están manifestando, hermanos, por estos sufrimientos, por estas circunstancias adversas para que nosotros aprendamos a conocernos. Hoy estás haciendo un alto porque el Señor te ha hecho un alto, a ti y a mí, para que si estás viviendo esa experiencia, aprendas a reconocer esa debilidad que has estado manifestando hasta este momento.
Ay, es que me he sentido muy débil en la fe. Ay, he dejado la oración. Ya ni a misa he podido ir ni he querido. Dejé los sacramentos. Ya no leo la palabra. Ya no veo los videos. A este Carlitos el PDF lo manda, ya ni se lo leo. Ya no vuelvo a ver la enseñanza. Ya no contemplo. ¿Qué para qué contemplar? Mi oración es rápida y sencilla. Y si tú estás escuchando alguna de estas expresiones y has dicho, sí, eso estoy viviendo, es lo que el Señor quiere que tú reconozcas. Tal vez hoy estás desmotivado, hermano. Estás viviendo una vida mediocre espiritual. Tienes tibieza en tu fe. Probable. Esa debilidad, dice, hoy el Señor te la quiere hacer ver, porque es parte del fruto que tiene que dar ese sufrimiento al que te ha expuesto el Señor según su voluntad. Y al reconocer que nos hemos desviado de nuevo del camino, que hemos perdido el primer amor, que ya no estamos siendo perseverantes y permaneciendo en nuestra comunidad, en la escucha de la palabra, en nuestros sacramentos, en mi oración personal, nos ayuda a conocer a Dios en su infinita misericordia, porque hoy nos dice, ¿y, y estás haciendo lo que hace Jesús? ¿Estás haciendo lo que hace Jesús? Es un combate que nos debe conducir, dice, a, al tomar esa conciencia, a transfigurarnos de nuevo, que nuestro rostro irradie el rostro del Padre y su misericordia, y a nuestra glorificación, dice, que le demos gloria a Dios con nuestra vida, nuestro testimonio, a pesar de la prueba, que abracemos nuestra cruz, la que nos ha tocado a cada uno de nosotros, la amemos, porque es el medio de nuestra purificación, es el medio de nuestro crecimiento espiritual. Y viviendo ese combate de esa manera, hermanos, el Señor nos va a dar como fruto la gracia de la paz interior, sabiendo que aunque estés en combate, aunque estés en sufrimiento, aunque estés cargando la cruz como Jesús, el Señor está con nosotros, hermanos. Y ahí viene la oración de nuestra comunidad. Yo creo en Dios. Yo confío en Dios. Yo espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo, porque el Señor Jesús me ama con amor eterno e infinito y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así, hermano, mira, al apropiarnos de nuestra propia oración de comunidad que hemos compartido con hermanos y hermanas y que la debemos aprender también de memoria para poderla rumiarla en nuestra propia oración y de ahí sacar la fuerza, la fortaleza, la valentía, la prudencia, todas las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. De esa oración brotan, porque yo estoy reconociendo el señorío de Cristo. Porque yo sé quién he depositado mi confianza. Porque yo digo que en Jesús todo es posible. Él hace posible mis imposibles. ¿Quién me podrá apartar del amor de Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor? En Jesucristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Y así enfrentamos el combate espiritual. Así que la parte de esta meditación que contemplamos dice que en el combate de la lucha que tendremos contra el mundo, la carne y el maligno, tengamos la absoluta certeza de que ya hemos conseguido la victoria, pues el Señor ha resucitado. No llores, ha vencido el león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis 5:5. Recuerda que no combates con tu fuerza, sino con la del Señor, que te dice, te basta mi gracia, pues mi fuerza se hace perfecta en tu flaqueza. Mira qué lindo lo que nos está diciendo hoy. Esa flaqueza que tenemos, hermanos, que nos ha hecho disminuir nuestra fe, disminuir nuestra pertenencia y permanencia en la comunidad, nuestra perseverancia, porque lo hacemos porque amamos a Jesús. Y si Jesús nos ha elegido en esta comunidad con invitados e invitadas, es aquí donde tenemos que seguir prosperando, es aquí donde tenemos que ir aprendiendo, es aquí donde tenemos que ir compartiendo esos sufrimientos con esa certeza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con esa certeza de que ya hemos conseguido la victoria en Cristo Jesús, que ha vencido la, la muerte, el pecado, ya lo venció, y el mundo ya fue vencido.
No combatimos con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza del Señor, con su gracia, porque su fuerza nos hace perfectos en la flaqueza, dice. Y nuestra arma principal, hermano, no es la firmeza natural de carácter o la capacidad humana. Dice, es que yo tengo un gran temperamento, es que yo tengo una gran personalidad, es que mi carácter es fuerte, yo soy así, así, así voy a vencer el mal, o yo estoy lleno de capacidades y talentos humanos. No, dice el Señor, lo que nos va a dar la victoria es la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Esa adhesión total a Cristo que nos permite incluso en los peores momentos abandonarnos en la confianza ciega en aquel que no nos puede abandonar. Fíjese que yo tuve tuve 2 momentos de contemplación en mi oración. En estos días no estaba orando, pero no en esa oración que me había detenido a orar, sino que empecé a orar libremente y mire, recibí dos enseñanzas y se las comparto para que esto de que todo lo puede en aquel que me conforta lo podamos comprender. Hermanos, mire, amamos a Dios, amamos a Dios Padre. Ya hemos descubierto, se ha hecho presente en nuestra conciencia y especialmente en nuestra alma, en el Espíritu Santo, cuánto nos ama el Padre. ¿Ya te has dado cuenta de eso? El Padre amoroso, el que nos sostiene en sus manos y en sus brazos, como nos enseñó Santa Teresita del Niño Jesús, como nos enseñó Santa Sor Faustina, porque en sus brazos está ese océano de misericordia en donde nosotros nos acurrucamos como esos niños recién nacidos, que son puros, buenos, sanos, dignos, libres, santos. Ahí estamos acurrucaditos. ¿Y quién nos abraza? El Padre. Entonces, hermano, en esa oración breve, fíjese, me sentí arropado por el Padre y le dije, Padre, abrázame, abrázame, Padre. Y brotaron entonces las palabras de Jesús, papito, Abba, papito. Dile hoy esta noche, papito, abrázame, papito. ¿Quién es el papito? El Dios de todo el universo, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, aquel que todo lo ha creado y nos tiene como un bebé en sus brazos, sosteniéndonos. Dígame usted, yo sentí ahí no hay perturbación, ahí no hay peligro, ahí no hay desabastecimiento, ahí no estoy desprotegido ni desproveído. Ahí estoy seguro, porque estoy en las manos de Dios. Y entonces descubrí que yo amo a Dios Padre. Lo amo. Y brotó en mí un amor maravilloso hacia ese Dios Padre, como una retribución a ese amor que recibo de Él. En mi mente, ¿verdad? La mente me decía, bueno, y Jesús que, y el Espíritu Santo que no, ¿verdad? Y tuve que luchar contra eso, porque en el momento del Padre, era el momento del Padre, el momento de amar al Padre. Ama al Padre, hermano y hermana. Que esa sea tu oración. Y cuando amas al Padre y lo descubres, vas a decir que no hay nada de qué preocuparnos. Si el Padre ha permitido esa lucha, ese combate espiritual, si ha permitido esa cruz en nuestras vidas, ese sufrimiento, esa pérdida del ser querido, esa enfermedad, esas pérdidas económicas o de trabajo, en fin, lo que te está agobiando, esa pérdida de fe, en las manos del Padre todo eso se recupera. Él no te está juzgando, te está sosteniendo. Y entonces al sostenerte, te abandonas tú. Abandónate esta noche. Porque ese abandonarse en las manos del Padre, el fruto de la paz interior. Y yo recibí paz interior. Esa paz que aún tengo. Y hoy te comunico. Porque la he recibido del Padre. Bueno, seguí en oración, seguí haciendo mis tareas y todos los obstáculos y superando lo que había que superar, el trabajo, el servicio, etcétera.
¿verdad? Recordando que todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿verdad? Que no es solamente Jesús el Padre también y el Espíritu Santo. Y entonces de repente, ¿verdad? Entré en la tarde, ya otra vez en oración, en una breve oración, porque hay que mantenerse en oración en el Espíritu, hermanos. Y entonces ahora quien se me presentó fue la madre. Un envío de un hermano que hizo en Facebook y puso ahí la imagen de la madre sosteniendo al hijo y dije yo, ese hijo soy yo. Y descubro a Virgen María Santísima sosteniéndome, como a Jesús, jugando conmigo, viéndome con ojos de inocencia y pureza, porque ella sabe lo que soy ante los ojos de Dios. Y entonces ahí me recordé de esa misión a la que Dios nos ha llamado. Sean santos e inmaculados. Y dije yo, esa mirada inmaculada de mi madre María, cuánto la amo. Gracias, mamá, por ser tú la primera discípula misionera y enseñarme el camino de vivir inmaculadamente. Ayúdame a ser inmaculado. Ayúdame a la pureza de mi intención, a la pureza de mi mirada, a la pureza de mis pensamientos. Ayúdame, mamá, a ser inmaculado como tú. Dos momentos, hermanos, que tú puedes tener en cualquier momento, en función del fruto de estas enseñanzas. Nosotros como cristianos, hermanos y hermanas, hemos sido llamados, como estamos, a resistir hasta la sangre, luchando contra el pecado. Miren, ninguno de nosotros ha sido exigido en su testimonio de vida a derramar la sangre por Cristo. Y, y si sabiendo que hay hermanos y hermanas en este momento que lo están haciendo, ¿cómo me siento? ¿Cómo te sientes tú con tus quejas, con tus maldiciones, con tus descaros, con esa falta de fe y con esa petulancia o soberbia, con esa pereza, a veces mental, que se traduce en una pereza espiritual? ¿Para qué leer? ¿Para qué escuchar? ¿Para qué ver este video? ¿Para qué meditar? ¿Para qué escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué ir a misa? Hemos sido llamados como cristianos, porque tú y yo somos cristianos, somos de Cristo. Entonces estamos llamados a resistir como Jesús hasta la sangre, luchando contra el pecado. Pero a veces nuestra lucha es tan tibia. Nos escudamos en decir que somos débiles. Así se escucha en algunos programas que los hombres dicen es que como yo soy hombre, soy débil y por eso tuve otra fuera de mi matrimonio. Yo escucho eso y digo yo que es mentiroso ese, escudándose en una debilidad que no existe, más que aquel que la acepta. Pero como cristianos, hermanos, no podemos aceptar esas debilidades. Estamos llamados a resistir hasta la sangre si fuera necesario para luchar contra el pecado como hermanos y hermanas que en este momento están dando su vida por no pecar. Y nosotros, a veces este combate espiritual nos lleva a la violencia con nosotros mismos. Pero ¿qué nos quiere enseñar el Señor hoy? Que a pesar de que tengamos una gran violencia en nuestro interior por dejar aquello que no es conveniente para nosotros porque es pecado, porque Jesús no lo haría, ese combate lo hagamos con un corazón sereno, porque mientras más sereno está nuestro corazón, más sereno será el combate. Si tú te das cuenta, cuando estás en esa paz interior, ya lo vas a vivir y tal vez ya lo estás viviendo. En esa serenidad viene todo el cúmulo de insultos o de problemas o de relaciones. Y si tú te detienes un momento y respiras y dices, Señor, ayúdame, todo esto es temporal, ayúdame, yo lo voy a superar, no quiero escuchar eso. Ayúdame a no enojarme por esas cosas. Ayúdame a mantenerme en la paz, Señor.
Y si pedimos esa ayuda, porque si luchamos con nuestras propias fuerzas, no podemos, hermanos, ya lo hemos comprobado 1000 y una vez. Nuestras fuerzas se quedan agotadas rápidamente, pero no las fuerzas de Dios. Y es ahí precisamente donde viene la conclusión de estas tres completaciones, con que la paz interior suele estar en juego a lo largo de la lucha. Cualquiera que sea tu batalla, hermano y hermana, como creyentes debemos esforzarnos por mantener la paz del corazón, para dejar que el Dios de los ejércitos luche con eso que nos está perturbando. Si logramos hoy aprender eso, hermanos, hemos aprendido el secreto de tener la paz interior, que no es un secreto, que el Señor nos lo está compartiendo. Dije, deja que el Dios de los ejércitos luche por ti. No trates tú de luchar. Ay, es que esta relación, esta persona, este evento, esta situación, yo lo quiero controlar todo, yo lo quiero arreglar a mi manera, yo es que no se hacen las cosas como yo quiero. Deja eso y deja que el Dios de los ejércitos luche por ti. Debes ser consciente que la paz interior de la que estamos hablando no solamente es la condición del combate espiritual, sino que suele estar en juego algo más grande, como lo vimos en la fecundidad apostólica, hermano. Porque el mal lo que busca es que no tengas paz. Porque ya lo vimos, cuando hay paz interior, hay fruto en abundancia. Cuando hay paz interior, hay fruto en abundancia. Entonces, nuestro propósito de ser santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor, nuestro propósito de apropiarnos del señorío de Cristo, de que Cristo vive en mí y que la paz interior de Cristo viva en mí con esa confianza plena, donde Jesús dice que se haga la voluntad del Padre, que es lo mejor, porque el Dios de los ejércitos va a luchar contra aquellos que están contra mí. Esa certeza de saber que Dios está con nosotros es atacada y por eso es combate, porque el demonio pone en juego todo su esfuerzo para arrancarnos la paz de nuestro corazón, porque sabe que Dios mora en la paz y en la paz realiza grandes cosas, hermanos, grandes cosas. Debemos aprender finalmente, hermanos, que uno de los grandes secretos en la lucha espiritual es no equivocarnos de combate, sino que aprender a discernir, a pesar de la astucia del enemigo. Aprendamos a discernir cuál es el campo de batalla, contra qué hemos de luchar realmente y dónde debemos centrar nuestro esfuerzo. Muchas veces nos ponemos a hacer la lucha de Dios para transformar a alguien y cambiarlo, o cambiar la circunstancia porque yo así digo que sea, y ahí nos equivocamos, dice. Hoy nos da un discernimiento final para que quede para ti y que podamos ponerlo ahora en práctica en la puesta en común. Por ejemplo, dice el padre Philip, creemos que vencer en el combate espiritual significa librarnos de todos nuestros defectos y no sucumbir nunca a la tentación, dar fin a nuestras debilidades y nuestros fallos. Pero eso no es así. Dígame usted, ¿quién pretende no caer jamás? Dice el padre Philip. ¿Quién pretende? No podemos, hermanos. Somos más que polvo. Una nada soberbia. El auténtico combate espiritual no es una lucha con una victoria definitiva que está fuera de nuestro alcance, sino que es esa lucha diaria, hermanos, en aprender a aceptar nuestros ocasionales fallos sin desanimarnos, sin perder la paz del corazón, sin entristecernos por haber pecado, porque estoy haciendo el mal que no quiero, decía San Pablo, siendo santo, lo mismo que nosotros, ¿verdad? Hacemos lo que no queremos, pero no entristecernos ni desanimarnos, sino que aprovechar ese fracaso, como hemos visto, para aprender, conocer nuestra debilidad, ofrecérsela al Señor y orar para que el Señor nos dé la gracia para poderlo superar. Ese es la victoria de Cristo en nuestro combate espiritual. Vamos a dejar hasta ahí la enseñanza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios pelea nuestras batallas si lo dejamos. Alabado sea Jesucristo,
por siempre sea alabado. Podemos continuar con la puesta en común, Carlitos Cáceres. Muchas gracias. Hermanos, nos gustaría que algunos de ustedes nos pudiera apoyar con, con el entendimiento de lo que Carlitos nos explicó. No sé si Marco o Juan Pablo nos quiere apoyar, sino Freddy, para ver desde otro punto de vista lo que Carlitos nos explicó, que es muy enriquecedor desde el punto de la oración que yo inicié. Él se extendió desde ahí, explicándonos un punto bien interesante. ¿Quién nos querrá apoyar? Adelante, Freddy. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, Freddy. Gracias, Carlos Vides. La verdad que esto de la paz interior es un tema muy amplio, muy apasionante. Le has dado una recapitulación muy completa de lo que vamos en este mes de enero y me ha llamado mucho la atención, inclusive esa paz interior que en la parte central, en el número 3, ¿verdad? La paz y el combate espiritual, que esa parte es bien interesante porque allí, inclusive como es tomado de la carta que el apóstol San Pablo hace a los Efesios en el capítulo 6, y allí nos está dando a conocer todas las armas. Inclusive tuve la oportunidad pues de revisar pues que inclusive en el capítulo 12 dice que esta lucha espiritual es algo más profundo, no es así como decimos, fuerzas humanas. Y por eso San Pablo nos invita a que nos pongamos, dice él, esas fuerzas de las armaduras de Dios, habla él, ¿va? E inclusive tomen la verdad, dice, como cinturón, cíñanse con la verdad. Tomen el calzado para propagar el evangelio. O sea, qué interesante esa parte. Tengan siempre a la mano el escudo de la fe. Últimamente, la fe en nosotros se está a veces quedando como estancada porque a veces no nos autoformamos y estos momentos que la comunidad está haciendo el súper esfuerzo, como lo hace Carlos Vides, de investigar y darnos a conocer más estos conocimientos, pues nos llegan a fortalecer la fe en este capítulo 16, en este versículo 16. Y por último, dice en el versículo 17, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. O sea que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, en esa parte en donde Carlos nos hace la referencia de que nosotros debemos de tener esa paz interior para el combate de todas las fuerzas malignas, nos llena a nosotros de mucha sabiduría, de mucha enseñanza para poder nosotros luchar contra el enemigo. Porque aquí estamos aprendiendo de que todo cristiano debe estar firmemente y fielmente convencido de que en ningún caso, pues, lo volvemos a reiterar, su vida espiritual puede ser un desarrollo tranquilo, pues, de una vida que sea insignificante, mas sin embargo, hay momentos en la cual uno flaquea, hermanos, y es ahí donde debemos de guardar la paz que es fruto del Espíritu Santo y que no debemos de perder esos momentos de oración para poder combatir el mal. También una parte que me llamó la atención es si la persona no tiene paz en su corazón, tampoco pues la puede transmitir.
Y muchas veces esto nos hace la reflexión de que cuando hay hermanos que tienen la paz en su corazón, transmiten esa paz y le dan la confianza a las otras personas y hasta las buscan, porque muchas veces dicen, miren, voy con el hermano tal o con la hermana tal, porque cómo me fascina platicar con esa persona, porque el solo hecho de que me escuche y al hablar con ella y que hable conmigo, me transmite y me da paz en mi corazón. Entonces, todas esas personas, nosotros debemos de imitar esas prácticas que hacen para poder nosotros tener ese conocimiento para llevar la paz a nuestro corazón. Hoy, pues, una enseñanza muy especial. Gracias, Carlos Vides, y ese es mi aporte para que otro compañero, pues, pueda participar y darle también su enfoque de cómo el día de hoy Dios le ha hablado a su corazón. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Freddy. Marco, ¿nos vas Buenas, a compartir algo? buenas noches. Pues mira, Carlitos, dentro de las reflexiones hablabas de hecho lo hice, ahí lo podrás ver más tarde. Es un cortito video, más o menos de 2 minutos, de una imagen preciosa de la Virgen sonriendo cargando al niño Dios. De repente ya te lo habían mandado, pero es bien, bien, bien especial y bien lindo. Y me hizo recordar dentro de todo lo de esas batallas. Te recuerdo, hace unos 6 meses, ¿te recordás que aquí en familia hemos estado pasando momentos muy, muy complicados? Hemos estado unidos por muchos problemas eh, grandes. Afortunadamente, pues eso, los problemas nos han unido mucho, pero el problema, digamos, no se resuelve. Y me mandaste cabalmente en esa oportunidad el Salmo 91 con la hermana Glenda. Y justamente ayer tuvimos justamente en el desayuno, ese fue el tema, ¿verdad? Entonces, solo para leer, porque justamente es lo que, amarrado con lo que nos dijo Freddy, justamente de la coraza, ¿verdad? Y de la coraza de con la coraza de Dios, de Dios. Y me recordó también cómo peleó en la batalla David cuando venció a Goliat, ¿verdad? Esos gigantes contra los que peleamos. Entonces, pues rápidamente, tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo cazador, del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás a los miedos de la noche, ni a flecha disparada del día. Eso es lo que puedo aportar amarrado a esa especial enseñanza que nos has dado el día de hoy, Carlitos. Amén. Muchas Gracias, gracias. Marco. Muy enriquecedora tu complemento ahí. Carlitos, tal vez algo más que exponer para nosotros el día de hoy. Vamos a, no sé si Juan Pablo quiere conectarse para compartir su pensamiento. Sí, buenas noches, mucho gusto. Adelante, Juan Pablo. Gusto de saludarlos, buenas noches. Buenas noches. Definitivamente la fuerza espiritual, como mencionaban, ¿verdad? Pedirle mucho a Dios eh, que nos pueda dar la paz interior que viene traduciéndose a la verdadera felicidad, a aquella felicidad honesta y por la que estamos creados, ¿verdad? Definitivamente coincido que debemos de tomar esta recomendación de utilizar el escudo de nuestra fe para combatir las fuerzas del maligno, ¿verdad? Como mencionaba Freddy también. Eh, Me gustó mucho, a veces creo yo que es bueno recordarnos
y como decía Carlitos, que nadie es perfecto, ¿verdad? Y debemos reconocer que somos humanos, ¿verdad? Y eso pues nos debe fortalecer y corregir nuestro discernimiento, ¿verdad? La palabra discernir es muy importante para poder tomar decisiones desde un pensamiento, ir corrigiendo nuestros pensamientos, nuestras acciones y pues ejecutarlo en el día a día es muy importante. Eso es lo que pues he tomado nota y pues muchas gracias siempre a el apoyo de esta charla. Muy bien, Juan Pablo, gracias. Pues Carlitos, es ¿tienes tú importante. algo que opinar? Sí, es importante manifestarnos ante Dios siempre. eh, Muchas veces cuando estamos pasando momentos difíciles como hemos estado pasando o algunos, eh, se nos olvida el dar gracias. Y de veras es algo bien complejo de hacer cuando estamos pasando momentos difíciles, porque ahí es donde el entendimiento y la conciencia de algunas cosas se pierde, se nubla. Y tenemos que aprender a tener la conciencia de que Dios sabe realmente el por qué nos hace pasar algún momento tan complicado y también debemos de agradecerlo pues porque nos debemos a Él, somos parte de tantas cosas y que eh, Él tiene razones muy especiales que lo que le deberíamos de pedir es entendimiento y sabiduría para poder manejar esta situación, ¿verdad? Entonces, y agradecérsela también, ¿verdad? Porque sin el apoyo de él no podemos tener ninguna de las dos cosas, ni el entendimiento ni la sabiduría. Entonces, yo sí, en estos momentos lo he vivido y ha sido tan complicado dar gracias, pero hay que aprender por lo que te decía, ¿verdad, Eva? Pues afortunadamente, bajo estas situaciones he tenido el apoyo de mucha gente y me han dicho eso, ¿verdad? Es importante agradecer todo lo que Dios nos trae a la vida porque Él es el único que sabe al 100% por qué pasa cada cosa, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar para fortalecernos y enriquecernos de su amor y poder ser un espejo que pueda ser útil a los demás, ¿no? Solamente eso. Muy bien, Carlitos, gracias. Yo quiero aprovechar también para dar gracias a Dios por nuestros hermanos Liliana Lepe, Gerardo Asturias, Eddie García, Raúl Sánchez, Julio Roberto Drago Menegazo, Rod Morales, Sobeida de Pineda, Miguel Castañeda Spidler, nuestro hermano Alfredito Jiménez, nuestro coordinador, nos manda un fuerte abrazo, dice, y que en lo poco que ha escuchado, que el tema es maravilloso, las herramientas que nos da el Señor, usar toda esa armadura para tener esa paz interior. Así es, Alfredito, gracias. Marina Colíndez de Menéndez, que en este momento se ha anotado. Braulio Anguiano, un abrazo, Braulio. Bienvenido. Ojalá que ustedes perseveren todos los miércoles aquí con nosotros. Mire, aquí hablamos entre hombres, pero la comunidad del Señor la transformó en hombres y mujeres, ¿verdad? Con toda la confianza. Lo que buscamos es vivir verdaderamente la vida de Dios, como nos dijo ahorita nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que seamos felices, que seamos y que seamos como somos, hemos sido creados por Dios. Así como hemos sido creados por Dios, pues cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, ha sido creado bueno, puro, inocente, digno, libre, sano y santo. Así hemos sido creados. Entonces, para poder accesar, hablaba con una persona que estaba pasando mucha tribulación. Y yo pensaba, decía, Señor, me pusiste a esta persona para que me hablara lo que pueden pensar o puedan pensar las personas que van a escuchar esta enseñanza. Y con eso vamos a cerrar.
Y me decía la persona, es que yo quisiera controlarlo todo, yo quisiera dominarlo todo, pero ¿qué otra vamos? Y yo tengo que ver qué hago, pues, y ni modo, pues hay que aceptarlo, vamos, pero cuesta, es difícil, De su manera de ser, la persona me estaba expresando lo que sentía en su corazón, bendito sea Dios, para que hoy, si tú te identificas con él, ¿verdad? Y- o tú, ella, te identificas con esa persona, en cuanto a que no alcanzas aún esa paz interior. Pues hoy aprende, mira, eh, como somos buenos, puros, santos, inocentes, dignos, libres y santos, como no somos, pues lo que hay que hacer es retomar eso. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues hermano, ve a confesarte. Para eso es el sacramento de la reconciliación. Ve a confesarte. El que no sé qué decir, no diga, di lo que ponga Jesús en tu corazón. Llega ahí con el sacerdote y piensa que es Jesús porque ahí está Él. Y dile, sí, que yo quiero reconocer mis pecados y di lo que el Señor pone en tu corazón y en tu boca. Y libérate ya de esa carga. Libérate ya de esa carga de pecado. Entregándole eso al Señor, el Señor te abraza, como hoy escuchaste en esa experiencia del Padre que te abraza en sus brazos y te perdona. Él te perdona en su misericordia, no importa lo que hayas hecho, no importa. El sacerdote no te va a juzgar por eso. El sacerdote solo representa a Cristo y su misericordia. Él va a escuchar para que tu corazón se desahogue y tú desahógate con Jesús. Olvídate del sacerdote. El sacerdote es el medio humano que puso Dios. Olvídate de ese hombre. Tú llega con Jesús ahí. Mire, esto, he pecado en esto. Yo no quiero seguir pecando en eso. Hago mi firme propósito de enmienda. Y voy a cumplir con lo que el Señor me diga a través del sacerdote. Y después voy a comulgar con Jesús. Entonces vas y comulgas con Jesús. Y si estás escuchando los videos de los lunes y si no los has visto, vuélvelos a ver. Vas a encontrar que ahí te encuentras con Jesús y Jesús se apropia de ti y ahí se está cumpliendo el señorío de Cristo, que es el fundamento de la paz interior. Hoy lo vimos. ¿Quieres tener esa paz interior? Acepta el señorío de Cristo, comulga con Él, confiésate y comulga. Al salir de ahí vas a salir con una paz interior maravillosa. Para mantenerla, debes mantenerte en los sacramentos, en la oración y en la lectura de la palabra. Los miércoles la tienes aquí con nosotros. Los sábados te envío videos a través de Facebook Live. Los lunes también recibes. Son 3 enseñanzas a la semana en donde tú vas a estar en contacto con este tipo de enseñanza que lo que busca es que tú seas feliz, hermano y hermana. ¿Por qué estás sufriendo? Ay, hermano, es que yo soy muy pecador, es que yo me alejé, es que yo estoy perdido, es que sí, así hemos estado todos nosotros los que estamos aquí, todos, y todos seguimos siendo pecadores, ahora menos. Ya hemos aprendido, nos lo dijo ahora nuestro hermano Juan Pablo. La lucha no es de que se termine todas las tentaciones y todos los pecados de una vez por todas, no, sino que es quitando todo, poco a poco, lo que el Señor nos ayuda con su gracia y nosotros lo reconocemos, y lo dejando, y ya no volverlo a hacer más. Ese es el camino. Entonces, el hermano me expresaba lo que tenía en su corazón y hoy el Señor le está expresando cuando escuche esta enseñanza que lo que tiene que hacer es dejar que Dios pelee sus batallas, dejar que Jesús viva en él, frecuentar más los sacramentos, confesarse y comulgar, apropiarse de Jesús y dejar que Jesús sea el que actúe en él, en su mente, en su corazón, en sus manos, en sus pies, en su voluntad, en todo, en su trabajo, en su familia, con su pareja. Dejar que Jesús haga la tarea. Es que no la puedo convencer, no, si tú no la vas a convencer. Es que no lo puedo convencer, tampoco tú lo vas a convencer. Yo no quería ser convencido cuando era un alcohólico, hasta que el Señor me abrió mi corazón y la mente. Y entonces ya acepté que sí quería ser convertido. Sí quería dejar de hacer aquello que le estaba haciendo daño a mi familia y a mí mismo. El Señor me dio la iluminación. Hoy te está dando a ti la iluminación. Ya no andes
buscando otras soluciones. Ya el Señor ya te la dio. Ve y confiésate, hermano y hermana. Vamos a confesarnos todos. Todos lo necesitamos. Y dejemos ahí en el Señor todas nuestras cargas, así como hoy, cuando iniciamos, recibimos la oración de sanación interior. Cuando vuelvas a ver esta enseñanza, escúchala desde el principio, porque yo sé que algunos se conectaron más tarde. Y recibe esa sanación interior. Es para ti, para que sanes y reconozcas que solo con Jesús podemos hacer algo. Sin Jesús no podemos hacer nada, lo echamos todo a perder. Bueno, que esta enseñanza, hermanos y hermanas, los conduzca a esa paz interior con Jesús para que podamos ser ese Cristo para los demás. Que les llevemos consuelo, fortaleza y la paz interior. Para que ellos sientan, digan, ay, yo quiero esa paz. Decía Freddy, es que los hermanos y las hermanas sí, pero no son, hay que imitarlas y vivir la experiencia. Y la podemos vivir al salir de la Santa Misa, porque el Señor nos ha entregado su paz. Y esa paz es la paz interior. Llevemos a Jesús, no nos preocupemos. Y si caemos, hermanos, levantémonos. No nos preocupemos por eso, nos dice el Señor. Eso sí, si vas a hacer un firme propósito, pídele la gracia al Señor y cúmplelo. ¿Verdad? Mira, yo ya tengo más de 34 años de no tomar una gota de licor. Pero no es por mi gracia, no porque yo sea muy bueno. No, hombre, yo soy un pecador inútil y débil. Lo que pasa es que descubrí mi debilidad y le dije al Señor, Señor, te entrego mi debilidad, porque tú eres mi fortaleza. 34 años de sobriedad. Sí se puede, sí se puede. Bueno, le voy a pedir favor a Carlitos Cáceres que elija a alguien para la oración final. ¿Para hacer la oración final, Marco? Marco, muy bien. Bien. Hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Padre, te agradecemos infinitamente por habernos permitido el día de hoy realizar todas nuestras actividades laborales o en casa, pero especialmente porque pusiste en nuestro corazón esta hora de las 8 de la noche para que pudiéramos compartir y escuchar tu palabra y aprender de la paz interior y estar mucho más fortalecidos sabiendo que nada podemos hacer sin ti. Hemos aprendido que nos tenemos que abandonar en tu presencia, Señor, y que tenemos que seguir perseverando y teniendo mucha sabiduría. Señor, danos sabiduría, danos esa paz interior y haznos buenos hijos tuyos y como el Evangelio de hoy, que seamos de esa semilla que cae en buen terreno y que demos muchos frutos abundantes. Amén. Te pedimos especialmente porque se, se propague estas enseñanzas, Señor, para que muchos hermanos puedan escuchar tu palabra y podamos seguir perseverando en tus caminos. A ti, Mamá María, te agradecemos tu intercesión por cada uno de los miembros de este grupo y sus familias, para que seas tú quien nos lleves a tu Hijo Jesús. Amén. 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 Alabado sea Jesucristo, Por Por siempre siempre sea sea alabado. siempre alabado. sea alabado.